Mira, vamos a hacer un trato, vale? E isto que es? Vamos a hacer diferentes formas. Vamos a facer as galletas para o teu cumpleanos, pareceche? Para que lle des aos teus amigos no cole. Vale? Vale. Te voy a ganar. No es una carrera, ma. Entonces, ¿qué es? Para cocinar. Ah, vamos a cocinar. Mira, yo voy a hacer estrellitas. Este no es. No, pero vamos a hacer primero un poquillo. Ma, no metemos todas, mira. Toda la galleta, pero espera, poco a poco, cariño, porque Vale. si no, son moitas. Siempre me preguntan, ¿por qué hay tanto hombre y tan poquita mujer? La respuesta mía siempre es la misma y yo creo que en eso nos apoyamos todas, que yo creo que es los roles que tenemos innatos. O sea, la mujer tiene que ser la ama de casa, la mujer tiene que ser madre, la mujer tiene que ser conciliar una familia, un hogar. Sí, no. Yo lo comparaba porque yo trabajaba en la cocina y mi marido trabajó siempre en la sala. Entonces ya hay una diferencia muy grande cuando tú te pones un mandil y la otra persona se pone una corbata. El que pone una corbata tiene un horario, o suele tenerlo. La que se pone el mandil no sabe cuándo va a acabar. Entonces, el hombre puede salir a jugar una partida al squash, al fútbol, a las cartas, puede ir a tomar unas copas. Pero tú, si tienes hijos, ese tiempo que tú tienes para dedicarlo a ir a tomar un café con una amiga, se lo vas a dedicar a los hijos. Porque para eso eres madre. Sí. ¿Qué es eso? Sí, Hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Estás contento? ¿Eso es una cara contenta? Es triste y contenta. Ah, vale. Muy bien. Pues haz otra, venga. Tenemos que hacer todas las galletas, ¿eh? Estoy guapa. Sí. Tú también. Tú estás guapísimo. ¿Sabes lo que pareces? ¿Qué? ¡Una galleta de chocolate! Venga, a lavar las caras. Ya. No, ya está, ya está. Venga, vamos a lavar. Sí que renuncias a mucho, ¿eh? Con ese, Pero ya con también, el horario. pero también te da mucho. A ver, sí que te da, tienes que renunciar, pero renuncias muchas veces a tu familia, a todo. A todo, sí. Sí. A mí la verdad es que Lo también que me pasa gusta es que demasiado. después piensas que tú estás dentro, que tú no sales a la calle, que la gente viene a tu casa, haga frío, haga calor, y te vienen a traer el dinero a tu casa. Es verdad que tú estás trabajando, pero no vas a un comercio, no te tienes que ir, coger el bus, coger el coche. No, no. Tú estás en tu casa trabajando. Porque yo al bar le llamaba mi casa. Claro, es que eso sí que Y la es gente una, que tienes a tu una manía alrededor ya, todo es el tu mundo. familia. Ven a mi casa a comer. No, no es tu casa, es el restaurante, pero Sí. es tu casa. Es mi casa. ¿Te acuerdas una vez que hablamos, aún no era yo madre, Sí. y me dijiste que tenía que ser madre, que no dejara pasar el tiempo, que pasaba muy rápido? Sí. Yo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor él también sufrió. Yo, cuando se casó mi primer hijo, me di cuenta de que yo no me enteré. Quiere decir, habían pasado 29 años, mi hijo se iba a casar, y dije yo, ¿y mis 29 años dónde están? Pues están en el Bajo de Pardo. Ahí está. Allí están. Y eso que procuraba, eso. Venían del colegio, merendabas allí, y subía a casa, y no llevaba la cena hecha de casa Pardo, no. Hacía la cena para que mi casa oliera a hogar. En mi casa no hubo hogar hasta que tuve el niño. No, porque no tenía, o sea, no era obligatorio cocinar. A ver, Sí. obligatorio alimentar, nos alimentamos, Sí, pero sí. ahora hay que hacer. Y el niño mío que me salió espabilado de la cocina, pues, no, quiero comer carne asada. Y yo, pues si no, una pizza, pero que la tiene que hacer. Sí. Entonces me obliga el niño a Sí, cocinar. y los tiempos van cambiando, y las cosas van cambiando, y las personas, las madres seguimos siendo madres, y los padres siguen siendo padres, y 2 y 2 son 4. Y el que lo quiera intentar cambiar, no va a poder.